Horizonte clásico. ¿De qué año a qué año abarca el horizonte clásico en Mesoamérica? Del 200 o 300 hasta el 850 a 100 después de Cristo. ¿Qué factor tecnológico influyó notablemente en el desarrollo de la agricultura del horizonte clásico? Bueno, el riego. El riego durante el horizonte clásico crece rápidamente debido a la densidad de población que exige un crecimiento en la producción de alimentos. La agricultura cambia a una agricultura de tipo excesivo e intensivo. Significa 4 cosechas por año. De esta manera se pueden cultivar plantas durante la temporada de secas, construyendo un sistema de riego para evitar la dependencia de la lluvia. ¿En qué consiste un sistema de un estado teocrático? Durante el clásico se desarrolla un estado teocrático, el gobierno controlado por la religión, donde el sacerdocio tiene en sus manos las actividades religiosas, la organización y producción de bienes, así como el intercambio a larga distancia y los emisarios. Durante el clásico, los sectores de la población vivían en grandes centros ceremoniales y urbanos. Los gobernantes y sacerdotes vivían en el nivel alto, vivían en los grandes centros ceremoniales, ya que estos eran los centros políticos, religiosos y administrativos. Alrededor, en el área central, se dispone una serie de estructuras residenciales que podrían haber sido ocupados por grupos corporativos de oficios comunes o especialistas. En la periferia habían talleres de elaboración de obsidiana y cerámica, y también se encuentran los barrios de la cerámica. ¿Por qué construyeron villas durante el apogeo de Teotihuacán en lugares distantes? Para establecer rutas comerciales y expansión e incluso colonización. ¿Cuántas rutas existían? Se trataba de 4 rutas. La primera era Teotenango, la segunda era el Tajín, la tercera Xochicalco y la cuarta Cholula. Cada una se dedicaban a diferentes cosas. La ruta de Teotenango, que era del Valle de Toluca, era la ruta de los metales. Ahí se buscaba aluminio, cobre y zinc. Se juntaba con Teotihuacán en Michoacán. La ruta del Tajín, llamada la ruta de la Esmeralda, controlaba la circulación del tabaco, vainilla, cacao en todo el norte de Teotihuacán. Xochicalco controlaba el Pacífico, productos marinos, conchas, caracoles, pescados y también el algodón. Cholula era el punto clave de la zona maya. De ahí se traía miel, cera, piedras verdes, corales y conchas. Se comerciaba incluso con personas. Las dos posibles causas de la decadencia de Teotihuacán son las invasiones del norte chichimecas, junto con la temporada de seca del año 670, que bajó rápidamente la producción de los bienes y crece la cantidad de la población. Los campesinos esperan mejores condiciones de vida en las ciudades y disponen a migrar, pero los alimentos no son suficientes para todos. Llegan las hambrunas, enfermedades, escaseos de agua, provocando conflictos sociales, luchas internas entre el poder, entre los grupos militares e incluso el grupo de Quetzalcóatl con el grupo de Tlaloc, el grupo del culto felino, dando lugares a guerras civiles. El colapso ecológico cambió el clima, erosión, tala inmoderada de árboles, falta de comida y de recursos naturales. Es probable que se unieran todas estas causas en un momento único que causó el efecto de la transformación, donde la población teotihuacana no se muere, no se pierde, sino se disuelve en otras poblaciones. Horizonte epiclásico, que abarca del 1950 al 1250 después de Cristo. El epiclásico es un periodo de descentralización del poder y la influencia del centro del altiplano central en el resto de la zona de Mesoamérica. Periodo de conflicto y guerras constantes entre ciudades. Existe gran inestabilidad por causas sociales que a las personas resuelven con grandes migraciones militaristas. Después de la caída de Teotihuacán, se descompone el macrosistema del dominio que tenía el foco de poder y se desplazan hacia regiones adyacentes de la cuenca de México, como Xochicalco, Tula y posiblemente Cholula, antiguas rutas comerciales. Los jefes de las ciudades en esta época se reserva a los guerreros. Dos características de las ciudades-estados en el horizonte epiclásico es de corte militarista. Ocupan los cerros, murallas, puestos de vigilancia, defensas y controles de acceso. Se utilizan vigías, fortificaciones y la cerámica deja de ser vistosa. También deja de ser artística
para volverse simplemente funcional. En el periodo posclásico, que es el siguiente, podemos hablar que el horizonte posclásico abarcó del año 1250 tardío al 1521 después de Cristo, hasta la conquista. La primera característica cultural que marca el horizonte cultural del posclásico, los grandes movimientos migratorios, no solo por grupos mesoamericanos, sino también por grupos de Aridoamérica y Oasis América, llamados grupos chichimecas. Los grupos chichimecas, con una cultura diferente, entran al altiplano central para originar una serie de sincretismos culturales, de los que surgieron nuevas instituciones, y los rasgos se identifican en el periodo 13 de agosto de 1521. Su primer capital del grupo chichimeca son dirigidos por Xolotl en Tenayuca. La segunda capital chichimeca es Texcoco, también dirigida por Xolotl. Al grupo que se le permite establecerse en Azcapotzalco son los tepanecas, quienes lograron tomar el centro de Mesoamérica. A finales del centro de este horizonte son los mexicas, llamados aztecas. ¿Qué tipo de estado prevaleció durante el posclásico? Organizado como tripartita, con un jefe religioso, militar y administrativo a la cabeza de este grupo. ¿Por qué pudieron arribar al centro de Mesoamérica los grupos chichimecas del norte? Los chichimecas eran nómadas, salvajes, y su territorio no tenía suficientes recursos para subsistir. Vivían como perros, lo que trae conflictos sociales y rivalidad. Los chichimecas migran en busca de mejores condiciones de vida. La estrategia religiosa de los mexicas para ser aceptados por otros grupos en la Cuenca de México fue adaptar la religión bajo el mito de su fundación, donde se crean a sí mismos. Coatlicue, diosa madre, aprovecha la idea acerca de la gente de la cuenca, y los mexicas provienen del mismo origen, de Chimolcostoc, y por eso son hermanos. Tuvieron, al igual que otros pueblos, una religión politeísta, y cada que llegaban a algún lugar copiaban y adoptaban incluso la organización social. La fecha de conquista del México Tenochtitlán fue el 13 de agosto de 1521.